En Panorama Informativo, entrevistas. Gracias, amables oyentes, por continuar con su noticiero Panorama Informativo. Lo habíamos anunciado el 28 de abril del presente año. La Corte Constitucional del Ecuador despenalizó el aborto como una legal interrupción del embarazo, ya sea por violación, incesto, estrupo, inseminación artificial no consentida o también por malformación del feto. Hemos invitado al magíster Jorge Játiva para comentar sobre este tema que en realidad llama a la reflexión. ¿Con qué atribución la Corte Constitucional tomó esta decisión que había sido negada en un comienzo por la Asamblea Nacional? Sin embargo, a pesar de aquello, las personas feministas manifiestan de que no están de acuerdo todavía porque no se ha hecho una despenalización completa. Ellos manifiestan que la mujer tiene derecho a ser libre y disfrutar, proteger y defender su cuerpo y la salud integral. Bienvenido, licenciado. ¿Cuál es su opinión? Muy buenas tardes, Buenas ingeniero Tatés. Un placer estar en los estudios de La Nueva. Y pues ya son 2 semanas desde que la Corte Constitucional se pronunció en sentencia despenalizando el aborto por violación, a decir de ellos. Hay un error en la premisa planteada al inicio. Cuando se contemplaba el estupro, cuando se contemplaba la malformación del feto, era en el proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Nacional para reformar el COIP. Sin embargo, eso ocurrió en el año 2019. La Asamblea Nacional, pues, por una votación ajustada, hay que decirlo, sin embargo, rechazó esa modificación en el artículo legal. En ese entonces, pues, yo estuve en los exteriores del Palacio Legislativo, junto con grupos pro vida, tanto con el arzobispo de Quito al frente de grupos católicos, una serie de activistas, también de pastores evangélicos, que en esa ocasión pues nos encontramos bajo un solo puño, impulsando una sola causa, que era la defensa de la vida, dejando pues de lado particularidades, diferencias en la concepción religiosa. Y logramos pues en esa ocasión que la Asamblea rechace ese proyecto. Sin embargo, ahora la Corte Constitucional prácticamente se bypassea el proceso legislativo y en una forma sumamente arbitraria, sumamente abusiva. Se pasa por encima de los representantes del pueblo, que son los legisladores, e impone a la nueva Asamblea la obligación de legislar en una ley abortista. Son 5 miembros de 7 de la Corte Constitucional los que deciden. Son 7 de 9. 7 de 9. Con 2 votos salvados de Teresa Núquez y de Carmen Corral. Estas 2 últimas juezas, pues, hacen notar la barbaridad, la atrocidad jurídica que estaban cometiendo, pues, sus compañeros de la Corte. Ahora, licenciado, ¿cuál sería el riesgo de interpretación que puede tener esta sentencia de la Corte Constitucional? ¿Se respetará lo que se manifiesta, las condiciones o las circunstancias en las cuales se puede aplicar el aborto? A ver, hay que ser realistas. Esta sentencia da luz verde a un aborto a diestra y siniestra, inclusive hasta el 9º mes de embarazo, lo cual es gravísimo. Simplemente, pues, los grupos abortistas, conscientes de que el pueblo ecuatoriano en su mayoría rechaza el aborto, pues tenemos muy enraizados los valores cristianos, simplemente armó un framing mediático, un encuadre para buscar meter el aborto en forma disimulada, no en forma frontal. Porque si nos dijeran estos jueces, estamos despenalizando el aborto hasta el 9º mes, la gente se hubiera levantado, la reacción hubiera sido contundente. Sin embargo, pues han venido con el cuento de las niñas violadas y las han utilizado, el drama pues de quienes han sufrido ese crimen que es la violación, han utilizado esas historias que son pues muy lamentables, han utilizado para manipular a la opinión pública.
Y hoy lo que hacen pues es meter por las tranquetas una sentencia que en la práctica despenaliza totalmente el aborto. ¿Por qué razones? El día que salga publicada en el registro oficial esa sentencia, que aún no ocurre, tendremos que a un fiscal le quedará demasiado complicado, demasiado difícil llevar a una sanción penal a quien haya cometido un aborto, indistintamente si sea o no sea por motivo de violación del embarazo. Claro, valdría la pena poner en conocimiento los causales de la autorización del aborto. Estamos hablando, bueno, violación es conocido, todo lo que se refiere a llegar a la relación sexual de una manera obligada. El incesto. Bueno, el incesto es un crimen atroz, pues cuando alguien del mismo núcleo familiar abusa de una mujer, pues con la cual tiene parentela, Claro. lo cual pues incluso trae a muchas veces consecuencia de anormalidades genéticas en Así es. el feto. Pero en el caso del estupro, en donde se considera la relación entre personas adultas y niños o niñas, ¿cómo se lo cataloga esto? Bueno, el estupro no está tomado en cuenta explícitamente en la sentencia. Ya, Sin embargo, pues ya los grupos feministas querrán realizar interpretaciones extensivas para que también se amplíe. ya, Sin embargo, pues hay que considerar cuál es el trasfondo de esta sentencia. ya. Si un fiscal llega a conocer de que se cometió un aborto que no tenga relación con un delito de violación, inicia la investigación correspondiente contra el médico abortero. Ese médico simplemente se va a escudar, se va a lavar las manos diciendo que la mujer llegó a su consulta diciendo que fue violada. Aquella mujer, pues, si acaso se le inicia una investigación o una instrucción fiscal, irá a una notaría cualquiera, hará una declaración que cuesta algo así como $20 y con ese simple documento pues estará libre de toda culpa, ya no responderá ante la justicia. No es necesaria una denuncia directamente diciendo tal persona es el violador y en medio de un proceso se da paso a la legalización, a la interrupción del embarazo. También en la sentencia pone como ejemplo tres documentos que pueden servir para que la mujer se libere de culpa. La declaración en la notaría, la denuncia en la fiscalía, que puede ser incluso en forma verbal, no hace falta siquiera que señale a un culpable, sino pues simplemente con decir fui víctima de una violación, inclusive puede decir de parte de un desconocido, con ese comprobante de haber denunciado, ya no tendrá pues ninguna responsabilidad penal por el aborto cometido. Y también pues deja abierta la posibilidad de que se haga un examen médico. También pues no faltarán aquellos inescrupulosos que vean un negocio en vender certificados médicos falsos. Entonces pues en tal virtud se está despenalizando a diestra y siniestra el aborto, yéndose pues por encima del derecho a la vida que garantiza el artículo 45 de nuestra Constitución, protegida pues desde la concepción, muy textual es el artículo, no hay donde perderse, muy explícito. Asimismo, el artículo 61, numeral 1, habla sobre la inviolabilidad de la vida. Tenemos pues también convenciones como la de los derechos del niño, que nos dice que el niño merece ser protegido tanto antes como después del nacimiento. Así es. Es decir, que tanto el constituyente que redactó la Constitución del 2008 como quienes redactaron la Convención de los Derechos del Niño pusieron al mismo nivel, tanto al feto, al naciturus, mientras esté en el vientre de la madre, a igual nivel que el bebé, el neonato, ya una vez que sale del útero materno. Entonces, pues, estamos ante un grave atropello que desconoce los derechos de estas criaturas, de estos niños inocentes, que no tienen por qué pagar el crimen del padre que cometió, pues, esa violación que todos rechazamos. Así es. Esta
esta sentencia de la Corte Constitucional sería la última o hay alguna acción legal que estén haciendo, por ejemplo, aquellos colectivos pro vida para evitar de que esto se consolide y se aproveche, como usted bien lo manifiesta, de esta situación para cubrir u ocultar casos diferentes a lo que sería la razón fundamental como para interrumpir el embarazo? A ver, lamentablemente, pues las sentencias de la Corte Constitucional no admiten ningún recurso de alzada, no hay ninguna instancia superior dentro del país que revise, pues, ante la cual recurrir, ante la cual apelar. Estamos, pues, ante una decisión nefasta que, sin embargo, pues, una vez agotados los recursos horizontales de aclaración, ampliación, entrará en el registro oficial. Inexorablemente será así, no podemos variar no hay esa nada decisión. que hacer. Lo que podemos hacer pues desde la sociedad civil es organizarnos y movilizarnos. Aquí en la localidad existían grupos pro vida, sin embargo pues no nos hemos activado, no nos hemos movilizado porque tal vez no llegamos siquiera a imaginarnos que estos jueces se iban a atrever a tanto. Entonces pues debemos retomar la movilización para hacer sentir la voz del pueblo. Podemos desde la sociedad civil proponer una consulta popular, aunque corremos el riesgo de que esa consulta no sea admitida por la misma Corte. Claro, por la Corte Por Constitucional. eso yo más bien sugiero que vamos directamente a una asamblea constituyente, porque es tanto el blindaje que tienen estos jueces que ni siquiera los legisladores pueden entablar un enjuiciamiento político. Mire, por ejemplo, lo que ocurrió en El Salvador, similar al caso de aquí. Los magistrados constitucionales chocaron allá con el presidente Bukele en cuanto a las restricciones por la pandemia. Aquí también pasó lo mismo, pero sin embargo allá en El Salvador llegó la mayoría legislativa y destituyó a esos magistrados que estaban pues desconociendo la realidad de la pandemia. En cambio aquí echaron abajo 2 estados de excepción, los contagios subieron exponencialmente y ya cuando fue demasiado tarde recién recularon y aceptaron el estado de excepción que actualmente está en vigencia. Es una corte pues que está manchada de sangre lamentablemente y no es posible ni siquiera que los legisladores que son los representantes del pueblo puedan destituirlos. Esos legisladores que se posesionarán dentro de pocos días ya incluso están condicionados, están sometidos. Por eso, pues también debemos exigirles a nuestros representantes que tengan dignidad, que no solamente agachen la cabeza frente a esta corte que no representa a nadie, que no tiene legitimidad democrática. Nuestros legisladores deben alzar la voz a nombre del pueblo y ejercer el derecho a la resistencia, poner un alto a los atropellos que viene cometiendo esta corte, ejerciendo pues una dictadura de facto. Miren, por ejemplo, lo que ya hicieron con el mal llamado matrimonio igualitario. Pese a que la Constitución explícitamente dice que el matrimonio es la unión entre hombre y una mujer, para ellos la Constitución ya no es lo que está escrito. Para ellos la Constitución es lo que les da la gana decir. Entonces ya no tenemos ninguna seguridad jurídica aquí en el Ecuador, porque esta corte el día de mañana puede hacer y deshacer lo que se le antoje si los ecuatorianos no reaccionamos pues a tiempo. La autorización del aborto, el matrimonio igualitario, el respeto a diferentes grupos, ¿no es parte de una sociedad moderna que va cambiando la sociedad conservadora que veníamos manteniendo desde hace mucho tiempo? ¿No es parte de la evolución esto? No, de ninguna manera. Miren, el caso del matrimonio igualitario era legítimo que quienes pertenecen a la comunidad GLBTI propugnen por lograr eso, pero hay cauces democráticos para hacerlo, que es la reforma de la Constitución o la enmienda parcial de acuerdo al caso. No por medio de una sentencia pretender desconocer el texto explícito de la Constitución que el pueblo ratificó pues en un referéndum allá por el año 2008. En el caso del aborto la situación es mucho más grave todavía. No es que estamos avanzando como quieren hacernos ver. Exacto, así es como... Estamos regresando a épocas arcaicas. Si nosotros revisamos la historia de la humanidad,
encontramos en la antigua Roma que el pater tenía la potestad de decidir si un hijo vive o muere. Hoy, en cambio, quienes dicen queremos decidir son las mujeres, y no todas las mujeres, sino un grupo muy limitado que aboga por el aborto, como si estuvieran decidiendo sobre su propio cuerpo. No se dan cuenta, pues, que el nasciturus, el bebé que tienen en su vientre, ya es otro ser humano. No puede decir una mujer, voy a decidir sobre mi cuerpo, cuando en realidad lo que está haciendo es condenando a muerte a un inocente. Ahora, esta interrupción del embarazo no puede ser evitada si es que se realiza campañas de prevención, de cuidado, especialmente con las niñas, con las adolescentes. Mucho hay que trabajar en la educación. Claro. Educación sexual, que no sea ideología de género, que no sea pues simplemente falacias, sino educación sexual con fundamento científico. Y pues educando sobre todo en la responsabilidad al momento de mantener relaciones sexuales, y también pues el respeto a las mujeres, sobre todo para ir erradicando la violencia de género, que es un mal que aqueja a nuestra sociedad. Debe atacarse a las causas, no legislar, y menos aún pues despenalizar el aborto, que es una consecuencia, mientras las causas siguen intactas, que son la dominación que se ejerce todavía sobre la mujer, el machismo, lo cual pues no estamos de acuerdo tampoco. Debe haber equidad entre hombres y mujeres. No podemos tolerar pues que a las mujeres se las maltrate, se las discrimine. Lo que se hace con esta sentencia está muy lejos de ayudar a los derechos de las mujeres. Sí. Mire, ¿qué pasará? El círculo de violencia se va a perpetuar. ¿Por qué razón? Porque cuando se ejerce relaciones de poder, relaciones de dominación de un hombre sobre una mujer, ese hombre fácilmente podrá llevarle a su víctima a abortar una y otra vez, y él mismo se va a encargar de hacerle el papelito en la notaría para que ella pueda abortar tantas veces como se le antoje. Inclusive pues ya no va a ser sancionado. Por eso los que más se benefician de esta sentencia son los violadores. ¿Por qué? Porque a través del aborto pues se va a eliminar el cuerpo del delito, la evidencia, y con ello pues habrá más impunidad en casos de violación, que no llegarán pues a ser juzgados como es debido, con la drasticidad que el caso amerita. Muy bien, licenciado, que lamentable en realidad, porque como usted bien lo indica, esto puede ser una puerta para incrementar la irresponsabilidad de personas que el momento de pasar bien no les importa las consecuencias, sabiendo de que tiene una puerta abierta para librarse del problema. En todo caso, es un tema muy complicado, un tema que vale la pena seguirlo analizando. Somos muy respetuosos de los criterios de los diferentes colectivos, pero también respetamos la vida. Para terminar, algo que usted quiera añadir, licenciado. Gracias, estimado ingeniero. Pues decirle a la colectividad de la provincia del Carchi que el aborto nunca va a ser la solución. No nos dejemos engañar por esos cantos de sirena que quieren vender el aborto como algo normal, algo bueno. Si una mujer en realidad ha sido violada, lamentamos mucho, nos solidarizamos con ella, y el Estado ahí debe actuar. Cierto que el Estado ha abandonado mucho a las mujeres. A quienes han sido víctimas de semejante crimen atroz, el Estado debe proporcionarle apoyo. Por ejemplo, una pensión de subsistencia durante el embarazo y la lactancia, tratamiento médico, psicológico, ginecológico, nutricional incluso, durante toda la gestación. Luego asegurarle un trabajo digno para que esa mujer pues no tenga que preocuparse sobre los recursos económicos para mantener a su hijo. Si es de escasos recursos, incluso facilitarle una vivienda digna para que pueda pues ahí vivir con tranquilidad. Una serie de medidas de acción afirmativa, por ejemplo, becas para estudios superiores a fin de que esa mujer continúe su proyecto de vida.
y una serie pues de medidas que el Estado debe adoptar a favor de las mujeres, no en contra de los niños, que es lo que se está haciendo ahora, promoviendo el aborto. Drasticidad sí, para castigar a los violadores, pero no pena de muerte contra los infantes, contra las criaturas inocentes que tienen pues el derecho de nacer, el derecho de crecer, el derecho de vivir. Muchísimas gracias y siempre a la orden, estimado ingeniero. Le agradecemos al magíster abogado Jorge Játiva, en donde hemos tenido la oportunidad de dialogar de este tema bastante polémico y que oportunamente lo trataremos. Gracias a ustedes, amigas y amigos oyentes, por habernos acompañado a su noticiero Panorama Informativo. Los invitamos a continuar con nuestra programación.